gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Un día muy especial es hoy 2 de enero. Estamos justo en energía entre el portal del 111 y la primera luna llena del 2026. ¿Qué hacer y qué no hacer para manifestar y sostener esa liberación que tanto ansiamos? Mi gente, hoy 2 de enero estamos en un día muy, pero muy clave. No es un día puente cualquiera. Estamos en pleno corredor energético entre el portal del 11 del 1 y la primera luna llena del año, que se perfeccionará mañana 3 de enero 2026. Esto no es menor. Esto es inicio más revelación más culminación, actuando todo al mismo tiempo. Mi gente, tenemos abierto en este instante un código de origen. La luna llena viene a iluminar lo que ya no puede ocultarse. Quiero que recuerdes estas palabras. Porque literal, la luna llena viene a iluminar lo que ya no puede ocultarse. Aquello que no sale en noticias, aquello que se oculta, aquello que se intenta tapar por debajo de la alfombra, ese sucio que se barre debajo de la alfombra, pues esta luna llena viene a iluminarlo y a darle luz. Y cuando estas dos energías se cruzan, como es en este momento, no se pide intención. Escúchame, mi gente bella, mi gente hermosa, se pide coherencia, ser coherentes, pensamiento, palabra y acción al unísono. ¿Qué está sucediendo en este momento? A nivel energético, estamos viviendo 3 cosas al mismo tiempo. No es moco de pavo, mi gente. Estamos viviendo el cierre definitivo de líneas temporales antiguas, viejas. Estamos viviendo la activación de decisiones que ya no pueden postergarse y la exposición de verdades colectivas. Por eso se siente esta tensión, este cansancio, esta expectativa, pero también una calma extraña, como te lo comenté ayer. Hay muchos síntomas que nuestro cuerpo está sintiendo y no es para no prestarles atención. Todo lo contrario, mi gente, no es confusión, no estás confundido. Es el campo energético acomodándose. En procesos colectivos como el individual, el de cada uno de nosotros, como el de Venezuela, estos momentos son cruciales porque la energía precede al hecho. Primero se libera el campo, luego cae la estructura. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué hacer hoy 2 de enero? Primero, sostener la visión sin ansiedad. Importante. La ansiedad debilita el campo. La certeza lo fortalece. Por eso es que este dicho, mantener la coherencia. No se trata de repetir frases como si algo faltara, sino de habitar la convicción de que ya está en marcha. Y en esa energía agradecerlo. Para Venezuela, esto significa no mendigar libertad, no suplicar justicia, no vibrar desde la desesperación. La libertad no se ruega, mi gente, la libertad se asume. Y Venezuela ya es asumida como una tierra libre. 2. Enfocar la palabra. Es muy importante nuestro verbo, lo que decimos y la intención con lo que decimos. Por eso es que se pide total coherencia. En este corredor energético, la palabra crea realidad inmediata, casi que absoluta e instantánea. ¿Qué sí decir? La verdad se impone. La justicia divina actúa. Venezuela recupera su orden natural. La conciencia está despierta. ¿Qué no decir o con qué no alinearnos? Narrativas de derrota, repetir miedo, revivir escenarios de fracaso, alimentar la burla o el odio y peor aún, practicarlo. La luna llena amplifica todo. Es una lupa amplificadora.
Y recuerda que cuando te digo todo, es todo, es todo. No solo lo positivo, sino que también lo negativo. Por eso es que te digo que hay que tener mucho, mucho cuidado y ser muy coherentes en estos portales, en estos momentos. Y poner ojo a aquello que realmente queremos manifestar y amplificar a nivel energético. Agradecer, mi gente, agradecer como si ya fuese un hecho. El agradecimiento ancla la línea temporal correcta, nos ancla a lo real, nos hace vivir la línea de tiempo de gratitud. No es agradecer por si acaso, no señor, no confundamos. Es agradecer porque el proceso ya cruzó el punto de no retorno. Una frase poderosa hoy. Gracias porque la verdad ya no puede ser detenida. ¿Ves la diferencia? ¿Qué no hacer entre hoy y la luna llena de mañana? Primero, no caer en el caos informativo. Importantísimo. Demasiada información fragmentada en el campo. Demasiadas opiniones debilitan la intención colectiva. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. Silencio también es acción. Meditación también es acción. Importante, no forzar los resultados. Lo forzado nace desde el miedo, desde la carencia. Lo alineado se manifiesta con firmeza. La luna llena no responde al apuro, no responde a los empujones, responde a la claridad y clave, a la coherencia. La luna llena de mañana 3 de enero de este 2026, esta es la primera luna llena de este año y actúa como sello, ilumina tanto lo malo como lo bueno. ¿Y qué va a estar iluminando en este instante? Traiciones, pactos ocultos, verdades que ya no pueden taparse, decisiones que se ejecutan. Para Venezuela, esta luna no habla de discursos, habla de movimientos internos, quiebres, exposiciones y definiciones. Lo que cae, cae porque ya no tiene sustento energético. Simple. Activación consciente. Hoy y mañana, en silencio, puedes decir: yo sostengo la verdad, yo no alimento el miedo, yo confío en el orden superior. La justicia se manifiesta. Venezuela recuerda quién es. Nada más. No hace falta repetirlo 1000 veces, hace falta sentirlo una vez y con certeza, con coherencia. No es pensarlo, decirlo y dudarlo, es sentirlo con el alma, con la coherencia de un corazón agradecido. Este no es un momento para espectadores, mi gente bella. Es un momento para sostenedores de conciencia. La historia cambia cuando suficientes almas dejan de dudar. Nada es casualidad. Todo sucede por una razón divina. Y este proceso ya está en marcha. Este proceso es inevitable. Mi gente bella, mi gente hermosa, si has llegado hasta acá, te lo agradezco porque voy a hacer una pequeña meditación. Si quieres participar, pues quédate. Si no, mañana puedes activar el vídeo en este mismo momento, en 8 minutos y 40 y tanto. Los que se quieran quedar pueden hacerlo. Hoy me siento llamada a hacer una meditación por nuestra patria, por la restauración, por la verdad, por el recuerdo del origen, mi gente bella. Si estás en un lugar seguro, cierra tus ojos, relájate, respira. Ya sabes la respiración que me gusta recomendar a mí. Inhalar en 4, mantener 4 segundos la respiración, exhalar en 8. Hazlo cuantas veces consideres necesarios. Tomar una respiración profunda, inhalar por la nariz, exhalar lentamente por la boca. Permite que tu cuerpo se aquiete. No tienes que hacer nada más, solo estar en tiempo presente, aquí y ahora. Otra respiración y al exhalar suelta el peso.
Suelta lo incoherente. Suelta las preocupaciones, suelta las dudas, las imágenes repetidas, las palabras que cansan, los mensajes que saturan. Suelta todo eso. Este es un espacio fuera de ruido. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho, allí donde habita la verdad que no necesita explicación. Desde ese lugar, visualiza una luz suave, firme, consciente. No es una luz que quema, es una luz que recuerda. Permite que esa luz crezca y que se expanda más allá de tu cuerpo. Ahora con suavidad, trae a tu conciencia a tu país de origen, a tu tierra natal, a esa tierra que te vio nacer. No como un conflicto, no como una herida, sino como un alma antigua. Visualiza su territorio completo, sus montañas, sus ríos, sus mares, sus selvas, sus cielos, su gente. Siente su energía viva, porque tu patria, tu tierra, Venezuela, no está dormida. No, Señor, está más despierta que nunca. Está más despierta que nunca. Imagina ahora que desde el centro de tu tierra asciende una luz profunda, dorada y firme. Una energía telúrica, sabria, vibrante, maternal. Esa luz sube por las raíces de la tierra, por sus minerales, por sus hidrocarburos, por su olor, por su tierra venezolana, y comienza a restaurar el orden natural. Comienza a restaurar el equilibrio, y es tan visible como que los árboles comienzan a florecer, como que los araguaneyes comienzan a florecer. Todo lo artificial comienza a perder fuerza. Todo lo impuesto comienza a disolverse. No con violencia, con inevitabilidad. Es algo inevitable. No se puede sostener. Ahora desde el cielo desciende una luz clara, casi transparente, serena, la luz de la verdad. Ambas luces, cielo y tierra, se encuentran sobre Venezuela y tú en el medio, y crean un campo luminoso, estable y protegido. En ese campo la mentira no se sostiene, el engaño se expone, la traición se revela, el abuso pierde poder. La verdad no necesita gritar, solo ser y estar presente. Mi gente bella, mi gente hermosa, respira y repite internamente sin esfuerzo, déjalo fluir. Venezuela recuerda quién es. La verdad se impone, la justicia divina actúa, el orden natural se restaura. Siente cada frase, no la empujes, no la forces, déjala caer como una semilla fértil. Ahora visualiza a las personas, a las madres, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Visualízate tú, todos envueltos en una luz de dignidad, no de lástima, de fuerza interna. Observa cómo el miedo se ha eliminado, cómo el miedo se soltó del campo colectivo, cómo la resignación pierde densidad, cómo la esperanza deja de ser ingenua y se vuelve certeza silenciosa. Respira de nuevo y permite que se active esta verdad. La libertad no se ruega, la libertad se recuerda.
Venezuela no necesita salvadores, necesita que el velo caiga, y el velo ya ha caído. Ahora lleva tu atención al tiempo. Observa cómo las líneas temporales donde reina el abuso se debilitan, se resquebrajan, se cierran. Visualiza una nueva línea donde estás tú, tus seres queridos, tus amistades. Visualiza esa línea de tiempo firme, clara, potente. Esa línea de tiempo donde Venezuela está en coherencia con su destino que le corresponde por divinidad. No imagines detalles, solo siente el estado. Paz con dignidad, orden con justicia, vida con verdad. Respira profundo, exhala, siente parte del campo. Siéntete uno con el escenario, uno con el paisaje. No te sientas separado, no te sientas pequeño o pequeña. Cada conciencia que sostiene verdad acelera el proceso. Cada corazón que no alimenta odio fortalece la transición. Repite suavemente: yo no alimento el miedo, yo sostengo la verdad, yo confío en el orden superior. Y ahora, una última afirmación profunda y simple. Está hecho. No como deseo, como reconocimiento, como agradecimiento. Si quieres, si puedes, permanece unos segundos en silencio, respirando. Cuando lo sientas, respira profundo una vez más y vuelve lentamente al presente, sabiendo que esta meditación no termina aquí. Sigue actuando en el campo. Nada es casualidad, todo sucede por una razón. Y Venezuela está recordando quién es. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que te haya gustado este breve contacto. Amén, que así sea, hecho está. Un besito y hasta la próxima.